Las empresas necesitan recursos para hacer sus ejercicios, ya sea para que una panadera pueda hacer pan, o una heladería pueda vender helados, o que el Doctor Infierno pueda derrotar a Mazinger Z. Todos necesitan administrar bien sus recursos. Los recursos se pueden dividir generalmente en tres partes, los cuales serían recursos financieros, recursos humanos y recursos estructurales. Algunos pueden decir también que cosas como el tiempo son recursos y que la tecnología también es recurso, los recursos tecnológicos. Ahí ya empiezan a haber conflictos, no está muy bien definido esto. Muchos te van a decir que son tres, otros te van a contar los recursos tecnológicos como un cuarto tipo de recurso, pero ya eso es cosa de cada profesor y de cómo lo quieras ver. Para que la empresa tenga liquidez y rentabilidad, necesita manejar bien sus recursos financieros, y de ahí es que nacen las finanzas. Si le preguntas a cualquier persona qué son las finanzas, pues te dirá manejar la plata. Y no está tan mal del todo, porque si nos ponemos a revisar lo que se define como finanzas, tiene bastante sentido. Las finanzas, primero que todo, hay que decir que es una rama de la economía, la cual se encarga de administrar los recursos financieros. Específicamente se define como la ciencia o el arte de manejar dinero, de cómo va a ser su obtención y cómo va a ser su uso. Pero esta también tiene que mantener un cierto equilibrio, un equilibrio entre tres factores fundamentales que son la rentabilidad, la liquidez y el riesgo. La rentabilidad es la capacidad de generar utilidades en comparación al nivel de inversión que se hizo en la empresa. La liquidez, por su parte, es la capacidad de generar recursos financieros con tal de poder responder a sus responsabilidades de corto plazo, mientras que el riesgo es la incertidumbre de perder. Es decir, mientras menos certidumbre hay, más riesgo va a haber. Hay que decir también que las finanzas responden a la pregunta de cómo está la empresa en un determinado punto en el tiempo. Para esto hace uso de dos herramientas contables, las cuales son el estado de resultados y el balance general. El balance general se compone de tres partes, la cual es la típica ecuación contable: activo, pasivo y patrimonio. Existen dos tipos de activos, el activo corriente y el activo no corriente. El activo corriente o circulante es el que está menos de un año en la empresa, ya sea el efectivo, ya sean los clientes, ya sea la mercadería, mientras que los activos no corrientes se dividen en dos, en los fijos y en los intangibles. Los fijos tienen que ver con los equipos, los inmuebles, las maquinarias, mientras que los intangibles, las marcas, las patentes, los derechos de llave, entre otros. Pasa lo mismo con los pasivos. Los pasivos también se dividen en corrientes y no corrientes, con la misma definición. Los pasivos corrientes son los que tienen menos de un año en la empresa, mientras que los no corrientes son los que duran más de un año. En los corrientes tenemos, por ejemplo, impuestos por pagar, deudas por pagar a corto plazo, mientras que en los no corrientes tenemos, por ejemplo, préstamos bancarios y deudas por pagar a largo plazo. Por otro lado tenemos el patrimonio. El patrimonio se compone del capital, de las reservas y de los resultados acumulados. Para entender un poco más lo que son las finanzas, vamos a definir algunos conceptos básicos y vamos a hacer un pequeño ejercicio de interés simple. Comenzamos con finanzas. Ya sabemos, como dijimos, que las finanzas es el arte o la ciencia de administrar los recursos financieros de una empresa, o el dinero, el lenguaje más coloquial, la plata, sí. La plata, no, la plata. La plata, lo único que le importa a la familia es la plata. Las decisiones financieras en una organización se toman por el área de finanzas, lo cual usualmente la mayoría de las empresas tiene un departamento de finanzas o algo así. A esto también se le llama la función financiera. La función financiera es la encargada de tomar todas las decisiones financieras de una organización o un organismo, porque también pueden ser finanzas personales. La tasa de interés quizás sea un poco más difícil de definir, pero no es tan difícil de entender, ya que es un concepto que lo manejamos todos los días. La tasa de interés es la cantidad que se abona por una unidad de tiempo referente a la unidad de inversión que se hizo. Es decir, si tú tienes un monto de inversión, no sé, por un préstamo bancario, te prestan cierta cantidad de dinero, esa cantidad de dinero va a aumentar su valor dependiendo el tiempo en el que transcurra. Es decir, si por ejemplo pides un préstamo de 12 millones y lo vas a pagar en un año, es decir, vas a pagar 1 millón cada mes, a eso se le agrega un abono por la cantidad de tiempo. Eso es lo que se llama interés. Ya solamente por el préstamo se te genera un interés. No vas a terminar pagando los 12 millones, sino que vas a pagar, no sé, 12 millones 500 mil.
Entonces esos 500.000 extras son parte de la tasa de interés. Pero por ejemplo, si la primera letra te vence el 5 de enero y tú no la pagas, eso se va a retrasar y va a empezar a generar intereses, ¿entiendes? Entonces mientras más pase el tiempo, más abono tendrás que pagar por esa inversión. El periodo, bueno, el periodo todos sabemos qué es decir, si nosotros tenemos una onda senoidal, la senoidal cumple un cierto periodo, es decir, parte en un punto, hace un trayecto y llega al mismo punto de partida, lo cual se va repitiendo una y otra vez en el tiempo. Lo mismo es un periodo, algo que empieza y que termina en un punto dando una repetición casi infinita. La capitalización es la acción de capitalizar, es decir, de generar capital. El capital usualmente se refiere a lo que es dinero. Entonces, ¿qué es capitalización? La capacidad de generar dinero. Algo así como la liquidez y la rentabilidad. La diferencia, por ejemplo, es que cuando nosotros hablamos de liquidez, podemos decir, por ejemplo, que las mercaderías también son parte de la liquidez, ya que en caso de que, no sé, tengamos una deuda o nos vayamos a quiebra, lo que se va a ir primero es lo que tiene más liquidez. Es decir, el dinero de por sí está en la lista, en la parte de arriba de la lista de liquidez, pero después tienen las cosas que son más fáciles de vender en caso de tener que pagar una deuda. En cambio, la capitalización es eso, el poder generar dinero. La plata, lo único que le importa a la familia es la plata. Y como todo en contabilidad tenemos el corto y largo plazo, también está el mediano plazo, pero casi no se ocupa. El corto plazo es la capacidad que tenemos en cuanto a finanzas de planificar nuestras acciones financieras y estrategias financieras en un corto plazo. ¿Para qué? Para que así nuestras deudas y nuestras responsabilidades o pasivos no afecten al ejercicio de nuestra empresa durante el año. Mientras que a largo plazo es a más de un año. Todas las estrategias financieras que vamos a hacer el próximo año y el próximo y el próximo. Eso también tiene un cierto riesgo, ya que al no saber con certeza lo que va a pasar en el futuro, se va a aumentar la incertidumbre, por lo tanto se va a aumentar el riesgo. Y pues eso ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado el video, cortito pero preciso. Si te gustó, dale un buen like, comenta, comparte. No te cuesta nada, si es apretar un botón acá abajo solamente. Me despido por hoy. Yo soy Andros y hasta la próxima.